adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el... Hola, hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras. Soy pastora, una de las pastoras o copastoras de la iglesia Génesis de Guasarcas. Hacía días que no teníamos esos espacios y ahora les traigo un temita para compartir que he titulado ¿Qué cosas debo hacer para crecer espiritualmente? Porque es importantísimo y es un mandato bíblico, creced en la gracia, dice el apóstol Pedro, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La mayoría de personas, después de que son salvas, no saben por dónde empezar. No saben qué espera Dios de ellos como creyentes y cuáles son sus responsabilidades ante Dios. Hoy vamos a estudiar algunos puntos básicos que debemos seguir para continuar creciendo en el Señor, en la gracia y en el conocimiento de Él. Lo primero que tenemos que tener es, número 1, estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la carta personal de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios es el manual que nos enseña cómo vivir aquí en esta tierra. La Biblia nos enseña cómo tener una relación más cercana, más íntima con Él, con Dios, y nos enseña a vivir efectivamente en esta tierra y a tener victoria, escuchen bien, en todas las áreas de nuestra vida. Y usted se preguntará, ¿qué es la Biblia? Pues la Biblia es la palabra de Dios para tu vida y para la mía. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También la Biblia es el documento legal donde Dios establece los términos de su pacto con sus hijos. Dios en su palabra nos enseña sus bendiciones, los privilegios que tenemos nosotros, la autoridad de Dios y sus promesas. Ahora usted se preguntará, bueno, pastora, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por más de 40 escritores en un periodo de 1600 años. Cada uno de estos hombres fue inspirado por Dios para escribir todo lo que Dios quería que su pueblo supiera. Es decir, escribieron bajo inspiración divina. La Biblia fue escrita por hombres de carne y hueso como usted y como yo, pero bajo la inspiración de Dios, esa inspiración viene del Todopoderoso, por tanto, todo lo que está escrito en ese libro viene del corazón de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice, pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora usted se preguntará, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios para mí como creyente? La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos instruye y nos ayuda a conocer la voluntad de Dios para ti y para mí, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro y enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17, usted va a leerlo ahí. La palabra de Dios nos da el sustento, el alimento espiritual al creyente. Y esto lo vemos muy bien ilustrado en la Biblia, donde Dios compara con diferentes elementos o le da distintos simbolismos y le llama a esa palabra el alimento espiritual. Así que la palabra de Dios es una dieta absolutamente balanceada y completa. Por ejemplo, se compara como leche. Y en la epístola de Pedro, 1 Pedro 2:2, dice el apóstol, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. Así que la leche, ¿qué hace la leche? La leche te nutre, te alimenta y es, aquí la simboliza la leche con la palabra de Dios. Ya el salmista hablaba de la palabra como miel y dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y también se compara la palabra con el pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y como agua en singular, porque aguas en plural simboliza a Cristo, pero agua en singular simboliza la palabra. Dice así, en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y como carne, porque empezamos tomando leche, pero luego conforme vamos creciendo y madurando, debemos comer carne. Y dice la palabra así en Hebreos 5, verso 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Jesús habló de que la palabra es confiable y que podemos poner nuestra vida en ella. Podemos confiar totalmente en la palabra porque Dios respalda su palabra con todo su trono. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que la palabra de Dios tiene la misma naturaleza de Dios, eterna, sobrenatural, inmutable. En Proverbios 30, versos 5 y 6, el proverbista dice así, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bueno, y ahora vamos a ver cómo estudiar y aprender la Biblia. El Espíritu Santo nos va a ir guiando en nuestra vida para decirnos cómo vamos a estudiar y aprender la palabra de Dios. Pero hoy yo quiero darles algunos consejitos prácticos que te van a ayudar. Primero, empiece a leer el Nuevo Testamento, comenzando con los evangelios, 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Medite en lo leído, lo que usted lea, medite, es decir, someta a examen interior, diga, Señor, ¿qué es lo que me estás queriendo hablar con esto? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y aplícalo a tu vida. Meditar es someter a examen interno esa palabra. Luego confiese con su boca lo que leyó y medítelo, específicamente algún versículo que le impactó o tocó tu corazón. Cuando nosotros confesamos la palabra de Dios se hace real en nuestra vida y entonces comience a practicarla y a vivir lo que aprendió. De nada nos sirve, hermanos, saber y conocer la palabra si no la vivimos. Será solo un conocimiento mental. La palabra de Dios cambiará tu vida. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Si todo lo que usted oye lo practica y lo vive. En una ocasión palabras de Jesús dijo así, cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Recuerden que la roca bíblicamente o teológicamente simboliza a Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que hermano y hermana, lea la palabra, oiga CDs de la palabra por medio
de la internet o lo como sea, pero escuche los mensajes de Dios, y al oír continuamente la palabra de Dios, eso va a producir fe en tu corazón. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón abundando, porque ahí vamos a desarrollar fe. Ahora, primero necesitamos la palabra, y en segundo lugar necesitamos empezar a tener una vida de oración. Hay ciertos ejercicios espirituales que todo creyente, sea nuevo o sea viejo de estar en el Señor, debe practicar mientras esté en esta tierra. Y uno de estos ejercicios espirituales es el orar todos los días. Eso es necesario para mantenernos creciendo, saludables y fuertes espiritualmente. ¿Qué es la oración? La oración es una conversación con nuestro Padre Celestial, en el cual le decimos todo lo que sentimos en nuestro corazón. Ahora, ¿cuáles son los pasos para que usted y yo oremos efectivamente? Primero, toda oración es dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Eso es básico, importantísimo. Ese es el protocolo, por decirlo así. En Juan 16:23 dice estas palabras el Señor Jesús: de cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo hará. Toda oración que usted y yo hagamos a Dios Padre, siempre tiene que ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret o de Jesucristo. De otra forma, Dios no nos escucha. Y usted se preguntará, ¿pero por qué debe ser en el nombre de Jesús de Nazaret? Porque es el único hombre, Jesús de Nazaret, sin pecado, el cual, siendo Dios, murió por nosotros, resucitó y venció, y es el único nombre reconocido por Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si usted le pide a Dios en cualquier otro nombre, Dios no contesta su oración, ni siquiera la oye. En Hechos 4:12 está clarísimo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué en el nombre de Jesús?, se preguntará usted. ¿Qué es lo que tiene ese nombre? El nombre de Jesús tiene poder y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dice la palabra en Filipenses que por cuanto Él se humilló, Jesús, hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. El nombre de Jesús tiene poder para sanar. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder para liberar. El nombre de Jesús de Nazaret tiene poder para proteger. Y tiene poder para hacer cualquier cosa. Así que ese es el nombre todopoderoso. Y debemos orar conforme, de acuerdo a la palabra de Dios. Sabemos que es en el nombre de Jesús. Todo al Padre en el nombre de Jesús. Dice el apóstol Juan: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Podemos tener la seguridad de que cuando pidamos algo a Dios conforme a su palabra y en el nombre de Cristo, Él nos escucha. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué tal si oramos? Esta es la enseñancita para el día de hoy de cómo crecer, algunos tips. Ya sabemos, la palabra de Dios la necesitamos abundando en nuestro corazón, y necesitamos la oración. ¿Y qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo vengo dándote gracias, bendiciendo tu nombre, exaltando tu nombre, dando gracias. Y Señor, yo quiero en esta hora bendecir a toda persona que ha sacado su tiempo para escuchar
estos audios donde se expone tu palabra. Yo te pido, Dios, que bendigas a cada oyente, que bendigas sus vidas y bendigas a su familia, porque tu palabra hace esas transformaciones y tu nombre es sobre todo nombre. Así que yo en este momento oro por todos los que están enfermos y en necesidad. El que tenga cualquier dolencia, dolor, enfermedad, yo declaro en el nombre de Jesucristo que todo espíritu de enfermedad sale de tu vida. Es en el nombre de Jesucristo. Se lo estoy pidiendo al Padre en el nombre de Cristo. Toda dolencia, todo dolor, porque tú eres el mismo Señor de ayer, de hoy y por los siglos. Padre, vengo orando por cualquier persona que esté en una situación económica difícil y que necesita un milagro económico, y yo vengo orando por ese milagro económico. Señor, que hayan cielos abiertos para tu pueblo y no cielos de bronce. Que la puerta que está cerrada se abra. Que hayan cielos abiertos y las ventanas de los cielos se abran y tú derrames bendición hasta que sobreabunde. Yo vengo orando para que haya unidad en la familia. Señor, y reprendo todo espíritu de separación, de divorcio, de contienda, de pleitos, todo lo que haya venido en contra de la unidad familiar y de la armonía matrimonial, porque sigo declarando lo que dice la palabra, que lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Vengo bendiciendo a tu pueblo y declarando que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ponga paz, shalom, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y guarde tu mente en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Vengo